Como ciudadano, debo agradecer que el Poder Judicial finalmente haya tomado el protagonismo en la preocupación por la reforma de la justicia civil, que es una justicia que en los últimos años ha estado muy olvidada. Y me complace muchísimo que el Poder Judicial sea el protagonista en esta preocupación por mejorar, reformar la justicia civil. Quisiera partir desde un dato. En el año 2016, el Ministerio de Justicia conformó un grupo de trabajo para dar una ley de reformas al Código Procesal Civil. Y este grupo de trabajo, que tuve el honor de presidir, trabajó, valga la redundancia, durante aproximadamente 2 años. Y entregó al Ministerio de Justicia una propuesta de reforma del Código Procesal Civil que fue publicada para opinión de la comunidad nacional mediante resolución ministerial 070 del 2018 del Ministerio de Justicia, que está al acceso en la web. Y en este proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que es sobre el que versaré mi exposición, se apuesta nuevamente por la oralidad. Digo nuevamente porque, como muy bien ha explicado el doctor Héctor Lama, el Perú tuvo en el año 1993 un intento por incorporar la oralidad que luego en el año 2008 desapareció. A ello también me referiré en un momento. Y yo quisiera referirme, como decía, a cuáles son las líneas matrices que tiene este proceso de reforma para luego centrarme fundamentalmente en aquello que sobre la oralidad ya incorpora este proyecto de reforma. Esta reforma tiene 8 líneas matrices. Cada una de estas líneas matrices funciona como una potenciadora de la otra. Lo primero es el respeto por la dignidad de las personas. Todos los que intervienen en el proceso, absolutamente todos, abogados, partes, jueces, secretarios, todas las personas que intervienen en el proceso, directa o indirectamente, deben ser tratados con respeto y con especial apreciación por su dignidad, particularmente aquellas personas en situación de vulnerabilidad que acuden, y son muchas, al proceso. Sin esto como línea matriz, un sistema oral puede acrecentar nuestras desigualdades, que en un país como el Perú son muchísimas. En segundo lugar, el respeto por las garantías constitucionales de las partes. La oralidad es un esquema procedimental, pero como esquema procedimental debe servir para realizar todas las garantías constitucionales de las partes: igualdad, defensa, prueba, motivación, acceso a la justicia, etc. Sin ello, la oralidad puede ser terrible para poder aplastar los derechos de las personas en el proceso. En tercer lugar, la efectividad de los derechos materiales. Esto es fundamental, este es el fin del proceso. El esquema del procedimiento oral debe servir para realizar de manera efectiva los derechos que son discutidos en el proceso. Esa es la razón de ser del proceso. Y entonces la finalidad del procedimiento oral debe estar orientada a que los derechos materiales tengan real vigencia. En cuarto lugar, antiformalismo. Esto es fundamental para un proceso oral. El doctor Lama advertía que en el año 1993 se apostó por un proceso oral, pero claro, pensamos que íbamos a cambiar. Yo lo digo siempre, es algo que siempre recuerda mi amigo el profesor Jaime Arellano, que de un día a otro no podemos cambiar 400 años de historia. Nosotros tenemos 400 años de escritura. Esa es la verdad. Tenemos 400 años de escritura. Y entonces pensamos que en 1993, el 28 de julio, si no recuerdo mal, cuando entró en vigencia el Código de 1993, ya el 29 íbamos a todos ser orales, antiformalistas, íbamos a olvidar la escritura. Falso, porque todos los abogados
que litigaban el 29 de julio del 93 habían sido formados y estudiados en las universidades bajo el modelo escrito. Los jueces habían estudiado y habían sido formados bajo el modelo escrito. Y entonces, a mi juicio, uno de los grandes problemas que tuvo la reforma de 1993 fue que no fue acompañada de un proceso de capacitación de todos los operadores jurídicos. Y esto, entre otras cosas, suponía cambiar esa concepción absolutamente formalista del proceso, típica de un modelo escrito, típica de un proceso legalista, que era del que salíamos en 1993, pretendíamos liberarnos de una tradición que nacía a inicios del siglo XX. Recuerden que nuestro código anterior era de 1902. El antiformalismo es fundamental. Antiformalismo significa ¿qué cosa? Que lo trascendente es que podamos lograr realizar las garantías constitucionales de las partes. Las formas, los procedimientos, las reglas legales deben facilitarlas. Y entonces, si en algún momento vemos que la regla, la forma impide, frustra la realización de una garantía, debemos preferir por la garantía y no quedarnos en ese formalismo. La quinta línea matriz del proceso, en el proyecto de reforma hay muchísimas reglas antiformalistas. Casi, yo diría, es un código antinulidades, por ejemplo. La nulidad es el gran enemigo del proceso y es el gran aliado del proceso escrito. La nulidad es el gran aliado del proceso escrito y es el peor enemigo de la efectividad de los derechos materiales. Es un código, la propuesta pretende un código antinulidades. La quinta línea matriz es la flexibilidad. Sin proceso flexible, la oralidad no funciona. No se trata de que nosotros tenemos un catálogo de reglas a las cuales tenemos que sujetarnos, como utilizo aquí una figura que ya utilizaba Couture, como si fuera una misa jurídica, donde todo hay que realizarlo como un catálogo. Tiene que ser flexible y la flexibilidad supone poderes al juez para que pueda adecuar las reglas en función de las necesidades del caso concreto, respetando las garantías de las partes, pero también, dado que estamos en el proceso civil, posibilidad de que las partes puedan pactar sobre esas reglas. Y eso también es lo que se propone en la reforma. En sexto lugar, el proceso por audiencias, sobre lo cual me voy a detener a continuación, por eso en este momento no me voy a detener sobre eso. En séptimo lugar, la buena fe, la conducta procesal de los abogados y de las partes. En el proyecto lo que se hace es establecer responsabilidad patrimonial de los abogados cuando por su conducta se generan daños a las partes en el proceso. Basta ya de ejercicio profesional irresponsable en los dos términos, en el término moral y en el término jurídico de la palabra. Y finalmente, la seguridad que debe dar el proceso a través de decisiones predecibles, que eso fundamentalmente tiene que ver con el modelo de casación y de precedentes que se propone en el sistema. Esas 8 grandes líneas matrices son aquellas que pretenden asegurar un proceso justo y un proceso eficaz, que brinde transparencia, como muy bien se ha dicho, pero también seguridad y predictibilidad en las decisiones judiciales. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta ya procedimental? Hay un elemento conceptual muy importante. La oralidad en sentido estricto es una forma de comunicación. El proceso es un escenario donde juez, partes, abogados se comunican, se transfieren información, se dan argumentos, se dan decisiones. La oralidad es un medio de comunicación. Como este medio de comunicación se da un determinado contexto, y ese contexto es el proceso, que además supone una situación de conflicto, de litigio que debe ser resuelto en él. Muy bien. Un sistema procedimental, porque cuando hablamos de oralidad hablamos de procedimiento. Un sistema procedimental puramente oral no existe, ¿de acuerdo? En todo caso sería
excesivamente costoso o, en algunos casos, excesivamente riesgoso. Entonces, cuando nosotros nos referimos a oralidad, en verdad estamos pensando en un proceso por audiencias. Pero, y aquí coincido plenamente con lo que acaba de decir el doctor Héctor Lama, un proceso por audiencias no garantiza necesariamente la oralidad. Esa es una idea que me llevo muy marcada. Y la experiencia de 1993 fue un ejemplo. Les pongo el caso. Proceso de conocimiento en el esquema del Código Procesal Civil de 1993. Audiencia de saneamiento, la primera audiencia fijada en el Código Procesal Civil. Puntualidad, lo único en lo que existe la puntualidad para nuestros amigos extranjeros en el Perú es en el proceso. Por eso los procesalistas, los jueces, somos más puntuales que cualquier otro ciudadano de este país, ¿de acuerdo? Entonces, puntualmente los abogados y las partes en el proceso. Por supuesto, puntualmente el pregonero salía a llamar a la audiencia. Audiencia de saneamiento entre tal y cual, expediente número tal. Muy bien. Resulta que a los 15 minutos salía el secretario y decía, aquí está el acta. ¿Cómo? Bueno, pero esta es una audiencia de saneamiento. Ah, no, pero ya el acta está total. Ya sabemos que no hay excepciones, entonces, ¿para qué perder tiempo? El acta, fírmenla. Entonces, todos teníamos que firmar esta acta de que se había realizado mentiras, una audiencia, porque ni siquiera habíamos visto la cara del juez, y que se había hablado y que las partes habían... Mentira, no había ocurrido eso. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento. Pensamos que con el solo dictado del código íbamos a cambiar el chip, íbamos a cambiar nuestra formación en el modo de hacer proceso. Y ese fue uno de las grandes causas de que en el 2008 retrocedamos 100 años, porque fue lo que ocurrió en el año 2008 con las reformas donde eliminaron las audiencias, casi todas las audiencias en el proceso civil. Por supuesto que también ocurría audiencias excepcionales. Yo he estado en unas audiencias de fijación de puntos controvertidos que prácticamente ya le daban al juez una idea clarísima de qué tenía que resolver. Es decir, una audiencia donde las dos partes, adecuadamente preparadas, llevaban sus puntos controvertidos, discutían con el juez. Yo cuento como anécdota a mis alumnos, como un dato histórico, que una vez yo tenía como costumbre llevar todos mis puntos controvertidos en un papel a una audiencia. Y a veces tenía que enfrentarme con una actitud de los abogados de la contraparte que decían, no, pero si esto es solo fijar pretensiones, eso es cambiar el objeto del proceso, lo que ya ha sido explicado por el doctor Lama también. Y a veces algunos jueces también tenían esta idea, hasta que un día yo insistía con mi papel y llego a una audiencia de fijación de puntos controvertidos, proceso de conocimiento, nulidad de acto jurídico sumamente complejo, y quedé impresionado porque la jueza nos esperaba con unos papelógrafos, todos a colores. En esa época no había PowerPoint, eso no existía, esto era sumamente moderno. Ella su equipo, ella y su equipo habían preparado unos papelógrafos a colores con todo lo que ella proponía como puntos controvertidos. Y le explicaba a las partes por qué. Para mí eso era el sueño. Yo por eso estudié Derecho Procesal, por eso decidí ser procesalista por un proceso como este. Pero claro, eso desgraciadamente era la excepción. Entonces, totalmente de acuerdo. No, el hecho que nosotros tengamos un proceso por audiencias no nos garantiza que tengamos la oralidad. Pero lo cierto es que el proceso por audiencias es la única vía a través del cual la oralidad se puede dar. No basta entonces que se dé una norma como la que se dio en 1993 para que modifiquemos nuestra forma de litigar, para que modifiquemos nuestra forma de actuar. Se hace preciso que las conductas, las acciones, que cada uno de nosotros interiorice qué supone que es lo que es oralidad. Y tenemos experiencia, casi todos los que hemos estado aquí hemos litigado con el Código del 93 cuando recién entró en vigencia. Un proceso por audiencias, en estricto, es un proceso que combina lo mejor de la escritura y lo mejor del oral. Ya decía yo
que no hay un proceso puramente oral. ¿Y qué cosa es lo mejor que tiene la escritura? La documentación y la fijación, porque permite a todos saber exactamente sobre qué se está discutiendo. Los actos postulatorios son escritos, los actos de impugnación, que en estricto son postulatorios también, pero bueno, la doctrina procesal los clasifica de manera distinta, son también por escrito. Y las resoluciones más relevantes, la sentencia, por ejemplo, también es por escrito. Pero todo lo demás, las decisiones interlocutorias, creo yo, deberían ser orales, la actuación de las pruebas, la exposición del caso, la exposición de posiciones, etcétera, todo lo demás es oral. Entonces, es como que la escritura se restringe, digamos, esa es la lógica de lo oral. Es como que la escritura se dice, solo esto es escrito. Todo lo demás es actuación oral. Pero, como ha explicado el doctor Lama, oralidad no solamente es proceso por audiencias. Bien, ¿cuál es el sentido del proceso por audiencias en la propuesta de reforma? Primero, es un proceso que, como ya dije, combina lo mejor de lo escrito, no sé si lo mejor que tiene lo escrito, sí, con prácticas de comunicación oral, pero tiene sentido solo en la medida en que en estos momentos estelares, que son las audiencias, se pueda realizar los valores que el sistema reconoce. Igualdad. La audiencia no puede ser el escenario donde se refuercen las desigualdades, por ejemplo. La escritura no permite mirar eso. Para la escritura todos son iguales. ¿Me explico? O sea, hay un concepto de igualdad formal. En la oralidad no, en la audiencia no. El juez está en posibilidad de apreciar ante sí cuáles son las diferencias y qué acciones debería tomar para que en ese caso concreto pueda equilibrar las diferencias, ¿de acuerdo? Pero equilibrar no supone generar otra situación de desigualdad. Mucho cuidado. El equilibrio es eso, es tratar de colocar a ambas por igual, no es generar una nueva situación de desigualdad, ¿no? Como ya dije, dignidad, eficacia, defensa. Lo que la reforma plantea es que nosotros aprendamos de las lecciones que nos dejó no solamente el Código del 90, que nos ha dejado el Código del 93, sino también lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Primero, ya está claro que el modelo escrito no sirve. Está claro. Hemos tenido 400 años donde el proceso civil escrito no ha servido. 400 años. En 1993 nos atrevimos a cambiar 400 años y no pudimos, porque apenas 14 años después una ley modificó el sistema oral y lo convirtió en escrito. Apenas 14 años después. Y hoy, 11 años después de ese cambio, volvemos a ratificar que el modelo escrito en el proceso civil no sirve. Nadie está contento con el proceso civil. Nadie. Tanto no están contentos que el gran competidor del proceso civil en el Perú es el arbitraje. Y pregúntense, ¿cómo es el litigio arbitral? Les cuento, oral. Es decir, las partes voluntariamente deciden irse a un esquema oral cuando pactan arbitraje. Esa es una de las grandes modificaciones, una de las grandes, digamos, diferencias entre el arbitraje y el sistema escrito. Hay que rescatar lo positivo de la reforma del 93, lo tuvo, pero también hay que corregir los errores del 93, que también los tuvo. Y hay que aprender de la oralidad en lo penal y en lo laboral, sin duda. No es lo mismo, porque no es lo mismo un proceso penal que un proceso civil, y por supuesto tampoco uno laboral que uno civil. Pero hay que aprender de ellos. Pero ¿cuáles son los retos que nos quedan, incluso en la propuesta de reforma? Primero, hoy ya no se puede hablar de oralidad sin tecnología. Es decir, hoy hablemos de oralidad con tecnología. ¿Qué pasaba en 1993? Se quiso oralidad sin tecnología. Pongámonos, otra vez, metámonos a la máquina del tiempo y vayamos al 29 de julio de 1993. Bueno, 30 de julio de 1993, primer día hábil. ¿Qué pasaba? Tenía el juez con el nuevo Código Procesal Civil, con máquina de escribir.
el secretario con máquina de escribir. ¿A alguien se le ocurría siquiera pensar que en ese juzgado iba a haber una grabadora, aunque sea esas antiguas enormes, casi de reportero gráfico? No, porque era costosísimo. Los celulares no existían, y si existían eran excesivamente caros. La batería duraba solo 1 hora, las audiencias solían durar más. Uno de los grandes problemas, a mi juicio, del fracaso de la oralidad en el 1993 es que no fue acompañada de la tecnología. Ojo, el Código Procesal Civil hoy como está, tiene normas porque se modificó en el año 2011, me parece, o 12. Hoy tiene normas que permiten grabar audiencias, por ejemplo. Hoy, pero en el año 2012 recién se dieron esas normas. Año 2012. Hoy, cuando todo el mundo tiene una grabadora en el bolsillo, todos los que estamos acá tenemos una grabadora en audio y video en el bolsillo. O sea, el acceso a la tecnología hoy es un acceso que no se tenía en 1993. Los costos de la tecnología hoy son costos que no se tuvieron en 1993. Entonces, hoy es nuestro deber pensar en un sistema oral con tecnología. Pero si no modificamos la manera de enseñar derecho, de nada sirve que cambiemos nuestras leyes. Tenemos que cambiar el modo como enseñamos derecho. No podemos seguir enseñándonos, no pueden seguir saliendo alumnos. Ayer estaba yo en una audiencia en la sala superior, en lo contencioso administrativo, y era increíble cómo hay abogados que todavía leen su discurso de 5 minutos. Claro, por supuesto, la abogada no es culpable de nada, es la formación que recibió esa abogada en sus 8 años de estudios, 7 años de estudios, 6 años de estudios, no le permitió desarrollar habilidades para el litigio oral. Tenemos que modificar sustancialmente la reforma de la enseñanza del derecho y la capacitación de los operadores. Bien. Hay varias disposiciones en la propuesta de reforma del Código Procesal Civil que lo que hacen es acentuar la necesidad de la comunicación oral. Primero, el principio de inmediación y proximidad entre juez, partes y abogados, artículo 126 de la reforma. La necesidad de informar sobre las actuaciones judiciales. El juez en cada audiencia tiene que informar para que las partes puedan saber qué cosa es lo que está ocurriendo en las audiencias y pueda haber un diálogo de confianza y fluido, el respeto por la igualdad, al que ya me referí hace un momento, defensa y eficacia. Un juez sin poderes en la audiencia es un invitado de piedra y, por supuesto, la audiencia fracasará. El juez tiene que tener poderes de dirección, pero también tiene límites. Todo el que ejerce poder tiene límites. Y los límites están en el respeto de la garantía de las partes. Fundamentalmente, la defensa, sin que la defensa afecte la eficacia. Todo esto está en la propuesta de reforma, artículo 127. Tecnología, a la que ya me referí, también artículo 127. Atención especial de personas con situación de vulnerabilidad. Cosas que ya están ocurriendo en la actualidad. El juez que se tiene que trasladar, por ejemplo, al domicilio de alguien que no puede trasladarse para ir a una audiencia. Eso es fundamental para lograr un acceso. Si queremos un proceso por audiencias, hagamos que el proceso vaya a esa persona que no puede acudir al proceso. Y eso felizmente está ocurriendo ya hoy en día y en el Perú. Y, bueno, la puntualidad también a la que ya me refería. Algunas reglas de comportamiento y conducta que permiten la oralidad. En la propuesta también, el artículo 130, lo que hace es decir que hay 3 formas de comunicación en el proceso. Una es la oral, artículo 136A, 204. Lo otro, los escritos, que puede hacer mediante impresos o medios tecnológicos. Y también están los formularios, los juicios por formularios que están previamente establecidos, que son juicios fundamentalmente típicos donde uno, sin necesidad del abogado, puede acudir a pedir justicia. Y el esquema procedimental en la propuesta de reforma se reduce a 2 esquemas procedimentales. Se eliminan los 3 que tenemos actualmente en el Código Procesal Civil. Recuerden que actualmente tenemos
proceso de conocimiento, proceso abreviado y proceso sumarísimo. La diferencia hoy entre proceso de abreviado y proceso de conocimiento ya prácticamente no existe, salvo la diferencia en el plazo para contestar la demanda, es la única diferencia. En el esquema por audiencias del 93 tenía un sentido, en fin, tenía un sentido formal, pero materialmente tampoco tenía sentido. Entonces hoy, un poco aprendiendo esa lección, la propuesta de reforma supone regular dos esquemas procesales. Primero, la del proceso ordinario, proceso de conocimiento, con dos audiencias. O sea, en materia de audiencias es similar a lo que teníamos antes en nuestro proceso abreviado, ¿de acuerdo? La audiencia número 1, que es denominada audiencia preliminar, que en los términos del Código Procesal Civil de 1993 sería audiencia de saneamiento, audiencia de conciliación, audiencia de fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, que son las grandes actividades que se hacen aquí. Y luego la audiencia de pruebas cuando haya medios probatorios que actuar, porque si no hay medios probatorios que actuar, pasamos directamente de la audiencia preliminar a la sentencia. En cambio, y el gran cambio es la audiencia preliminar, ¿de acuerdo? Yo sé que hay una conferencia ahora de Marco, me parece, sobre la audiencia preliminar, pero en la propuesta de reforma que está en el 465b se establecen los pasos que tiene esta audiencia preliminar. Empieza con la acreditación, en segundo lugar con una exposición de la postulación y de la defensa, luego una decisión sobre las excepciones. Ya no se posterga la decisión sobre las excepciones. El juez en ese momento debe decidir. Si hay excepciones, debe decidir en ese momento, discutiendo. Las dudas las plantea en ese momento por las partes y discutirá con las partes sobre las dudas que tiene, como también ha sido explicado por el doctor Lama hace un momento. Luego, determinación de hechos aceptados. Aquí se trae la regulación de la Ley Procesal del Trabajo, aceptados. Luego, la determinación de hechos controvertidos. Se ha querido eliminar la expresión puntos controvertidos porque hemos tenido una experiencia fatal con en la práctica, así que aquí un poco siguiendo la línea de la Ley Procesal del Trabajo, donde tampoco funciona bien, dicho sea de paso, aceptemos también que las cosas no funcionan bien allí, pero bueno, acá se vuelve a confiar en que vamos a hacer las cosas bien. Hechos aceptados, hechos no controvertidos. ¿Por qué? Porque la prueba va a ser debería ser solo sobre los hechos controvertidos. Hay un juicio de admisibilidad, sobre eso también entiendo que habrá una conferencia después. Hay una determinación de las reglas del proceso. En ese momento el juez puede apreciar que la materia es absolutamente compleja y que el esquema procedimental que el código establece no sirve para poder resolver esa controversia excesivamente compleja. Entonces el juez con las partes podrá determinar las reglas del proceso. O puede ocurrir también, en el modelo que plantea la reforma, que las partes hayan pactado sobre esas reglas. Propuesta de conciliación o convocatoria de audiencia de pruebas o juzgamiento anticipado en función de la actividad probatoria que realice. En cambio, el proceso sumario es igual que lo que hoy tenemos como proceso sumarísimo. A mí me da risa que el legislador haya pensado que poniéndole este sufijo ísimo el proceso iba a ser más rápido y desgraciadamente no fue. Así que hemos vuelto a la realidad de llamar a esto proceso sumario, como históricamente se llama, donde hay una audiencia única, que es la única lo único que nos queda del proceso por audiencias actualmente en el Código Procesal Civil. La audiencia única concentra todo lo que he mencionado anteriormente, más la audiencia de pruebas. Conclusiones. Y ya para terminar. Hay una cosa que es importante que diga en materia de pruebas. Solo un detalle. En la propuesta de reforma del Código Procesal Civil, lo que se hace es adoptar el modelo de declaración de testigos de la reforma del año 2007 en Inglaterra, y que es un modelo de declaración de testigos de las reglas IVA que se utiliza mucho en la práctica de arbitraje internacional. No es el modelo de testigos que hemos tenido siempre, es decir, el testigo declara solo si las partes quieren respecto de una declaración previa por escrito. Entonces, en vez de empezarse con el interrogatorio, se empieza con el contrainterrogatorio. Esa es una propuesta para que haya actividad procesal oral solo en aquellos casos donde sea necesario la actividad procesal oral, solo donde exista controversia sobre la declaración y no hacer actividad procesal oral por las puras, porque toma tiempo, porque es costoso, etc. La oralidad se propone un esquema procedimental del proceso por audiencias. Lo segundo
es que se necesita que en las audiencias se respeten la igualdad, los derechos fundamentales de las partes, la eficacia y finalmente la oralidad supone que todos cambiemos. No pensemos que si mañana modificamos la norma, esto va a ser un éxito. El éxito o el fracaso depende directamente de nosotros, no de la ley. Muchas gracias.